líderes autoritarios y el dinero. El triste hecho de que existan líderes religiosos que utilizan sus posiciones para enriquecerse y sacar provecho personal es muy común. Como un ejemplo de esto, a continuación reproduciré parte de una carta en donde un matrimonio, ambos profesionistas, narra con preocupación lo que sucedió en su iglesia, un pequeño grupo de clase media llamado Puerta de Fe, ubicado en una ciudad tropical de aproximadamente 500,000 de habitantes. La iglesia era pastoreada por un amable y simpático pastor que venía representando a uno de los movimientos cristianos de fe y prosperidad más prestigiados de ese país. El periodo en que sucedieron los hechos corresponde a los años de 1991 y 1992, cuando el citado pastor tenía asignado un sueldo de alrededor de 2,000 pesos mensuales, más lo correspondiente a la renta de una cómoda vivienda, un ingreso que en aquel entonces, y en esa zona, era considerado generoso y por arriba de la media. Se ofrendó para la construcción del templo un juego de aretes y anillo de rubíes y brillantes, los cuales quedaron en poder del pastor Rodrigo del Olmo. Se le pidieron pero no los regresaba, hasta que se le informó a sus superiores. Los devolvió cuando los retiraron del púlpito. Una mujer de la congregación vendía joyas, y el pastor del Olmo le compró algunas para su esposa. Al cobrarle la cuenta, él le abonó con un juego de aretes y anillo de zafiros, los cuales también eran donación pro construcción. En otra ocasión, la vendedora de joyas le entregó al pastor una ofrenda para la compra de instrumentos musicales, y él le dijo que mejor la abonara a cuenta de su deuda personal y él reintegraría esa cantidad después. Otra congregante donó pro construcción una vajilla valuada en 325 pesos, la cual el pastor nunca regresó ni pagó su valor. En una ocasión se le entregaron al pastor del Olmo 400 pesos para que le diera una ofrenda al predicador invitado. No la entregó, ni tampoco se recuperó el dinero. Se le entregaba al pastor el dinero de la renta de su casa, y nos enteramos después que no había pagado por 3 meses, los cuales se le tuvieron que pagar al rentero, que era congregante, con dinero de la tesorería. En una ocasión, pidió 1,000 pesos para dar de anticipo de un viaje misionero que él haría a España, el cual nunca hizo, ni devolvió el dinero. A una viuda de la congregación, Luz María Bernal, viuda de Herba Palacio, le pidió prestada una camioneta Guayín para su uso personal. Luego la convenció de que se la vendiera y finalmente la presionó para que se la regalara. Además, visitaba la casa de esta viuda cuando ella estaba ausente y se llevaba objetos como antena, televisión, etc. Cuando ella se enteraba y se los pedía, no los regresaba. 3 jóvenes de nuestra congregación, Enrique Saldaña García, Juan Carlos Hinojosa y David Barraza Rosales, estudiaban en el Instituto Éxito y Prosperidad. El tesorero le entregaba al pastor del Olmo las cantidades de dinero para que las enviara a México, D.F., donde estudiaban, pero cuando venían los estudiantes, nos enteramos que las colegiaturas se debían porque el pastor no enviaba el dinero y disponía de él para sus gastos personales. La carta termina explicando la incomprensible reacción que tuvieron los superiores del pastor del Olmo cuando fueron informados de los cuantiosos fraudes y abusos de confianza que éste venía realizando. Ellos sencillamente culparon a la congregación Puerta de Fe de haberlo orillado a robar el dinero al no proporcionarle un sueldo suficiente para cubrir sus necesidades, entre las cuales estaban, por cierto, la de tener una computadora personal para jugar videojuegos en horas de trabajo. Aunque en 1991 su salario más la renta de una casa eran más que suficientes para vivir dignamente, lo más sorprendente de todo es que los superiores de Rodrigo del Olmo no solo responsabilizaron a la iglesia y lo eximieron de culpa, sino que exigieron a la congregación que se le aumentara el sueldo 50% más y le siguieran pagando la renta de su casa. Además anunciaron que seguiría como su pastor. La mesa directiva de la iglesia
entre la cual estaba el ingeniero, que nos escribe, rechazó la propuesta por inmoral, y pidió que se les enviara otro pastor que no hiciera fraudes. Con renuencia, los superiores aceptaron y retiraron al pastor del olmo, comprometiéndose a que se pondría a trabajar para pagar lo robado. Los congregantes de Puerta de Fe esperaron en vano. Pasaron los meses y los años y nunca pagó. El pastor simplemente fue cambiado de congregación con la bendición y aprobación de la alta dirigencia de su organización, un grupo, por cierto, con influencia de los llamados televangelistas de prosperidad de Estados Unidos, famosos por su voracidad y mercantilismo religioso.